Hola, bienvenidos amigos una vez más a su podcast favorito de nutrición y deporte. Yo me llamo Oscar. Yo soy Rodrigo y el día de hoy vamos a hablar de un tema de que desde nuestro punto de vista es muy importante, pero siento que no se le da la importancia que merece. Estoy hablando de el ejercicio físico en el adulto mayor, y para hablar de este tema hoy tenemos de invitada a la licenciada en nutrición y maestra en cultura física en el adulto mayor. Ella es Carolina Uchín Rivas. Caro, bienvenida. Muchas gracias por su espacio. La verdad es que sí los he estado viendo y todo, y la verdad agradezco mucho la invitación, y que, como bien dices, es un tema que no siempre se habla, y pues todos vamos para allá, todos vamos a ser adultos mayores. Entonces creo que hay que darle la importancia si estamos jóvenes, adultos o ya somos adultos mayores, ¿no? Claro. Fue un rollo, ¿no? Poder hacer todo esto. Sí, un poco. Generalmente cada vez que empezamos a hacer esto pasa alguna circunstancia, ¿no? Pero me da mucho gusto que estés aquí. Quería preguntarte, ¿cómo es que te empezaste a especializar en esta parte de adulto mayor? Es algo que siempre me preguntan. No sé cómo como nutrióloga yo me pasé a esto, ¿no? Bueno, creo que la parte más crucial fue cuando estaba yo acabando la carrera. Estaba ya en cuarto año, y en mi universidad se abrió esta carrera de cultura física y entrenamiento, y yo dije, estuve a nada de dejar la carrera por cambiarme. Pero dije, como puse en balance y dije, no, a mí lo que me gusta realmente es entender todo lo que ocurre, ahora sí que con los alimentos, en cómo se convierte en energía, y después cómo esa energía se vuelve movimiento, ¿no? Okay. Entonces terminé la carrera y como que quería ahondarme por esta área sin dejar el área clínica, porque pues sí me di cuenta que en el área de nutrición lo que más me gusta es el área clínica, y empecé a buscar avales que fueran pues ahora sí que formales y demás, y encontré primero la especialidad en entrenamiento deportivo. Fueron 2 años, y ya posteriormente en el estudio en donde yo que trabajo con mujeres, me daba cuenta que llegaban mucha gente de 40, 50 años. Entonces como que decía, no puedo aplicar de todo, y toda la gente que llegaba tenía algún padecimiento, o diabetes o hipertensión, y llegaban por eso. Entonces sí quería yo todavía como profundizar más, y en México en ese momento la que encontré fue la maestría en cultura física. Entonces me metí, y de verdad que puedo decir que a partir de que estudié esa maestría otros 2 años, sí cambió mi forma completo de prescribir ejercicio y de prescribir nutrición. Sí es como, ya no puedo ser igual porque voy a esa edad. Entonces, ¿cómo quiero llegar a esa edad, no? Entonces, provengo de una familia muy longeva. Sí, mis abuelitos todos viven más de 90 años. He tenido familiares de 102, 104. Entonces dije, si voy a llegar a esa edad, o aspiro a llegar a esa edad, quiero levantarme, poder... llegar bien. Exactamente, ¿no? Poder levantarme, caminar por mi cuenta, abrocharme la ropa, preparar mis alimentos en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, sí tuvo un impacto muy, muy grande, y es lo que busco con las personas, ¿no? Es generar conciencia. Que, por ejemplo, las personas que llegan a tener edad, escuchaban en tu podcast anterior, lo que les cuesta mucho trabajo es solo sentarse en una silla, tener que recoger algo, y es verdad. Sí. Generalmente vemos a las personas o a los adultos mayores que dejan de ser funcionales en ciertos aspectos, y todo viene por lo mismo, ¿no? Que muchas personas no se dedican a concientizar la parte importante de hacer ejercicio. Claro. Pero yo siento que también, eso viene parte, pues no sé si cultural, o también a nivel del sistema de salud que se maneja en México, que es más como de tratamiento de las enfermedades, y no se le da la importancia que merece a la prevención de las mismas, ¿no? Lo mismo ocurre en este caso pues con el adulto mayor. Ya que llegas a esa edad, o mucha gente ya que llega empieza a querer cambiar de hábitos alimenticios, a hacer ejercicio, y obviamente les va a costar mucho más que si empiezan en una adultez temprana o joven, ¿no? Ahí creo que hay varias cosas que dices clave. Número 1, sí, ¿por qué empiezan hasta que tienen 60 años, que es cuando empezamos a considerar adultos mayores? Porque trabajamos mucho tiempo, ¿no? De jóvenes trabajamos mucho tiempo, entonces vamos
tratando de ser productivos y dejamos otras cosas, ejercicio, descanso, etcétera, etcétera, alimentación, para después. Porque Y ese después. no se consideran, o sea, en ese momento no se consideran importantes. Exacto, hasta ¿no? hasta que se presenta alguna enfermedad, entonces como que me tengo que detener, ver qué tengo que cambiar, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas se jubilan después de 30 años trabajando, independientemente de la edad que hayan entrado, o a los 65, 66 años. Entonces, hasta entonces como que pueden respirar un poquito. Entonces, sí, por cuestiones culturales, es entendible que hasta entonces lo hagan. No significa que esté mal o que esté bien, porque al final de cuentas es el contexto en donde estamos, en el que nos hemos criado. Además de que sí, algo que he venido haciendo como mucha reflexión últimamente es los adultos mayores actuales son hijos de personas que vivieron una época difícil en la historia. Entonces, esos adultos mayores actuales son personas que les enseñan a tener que trabajar. O sea, el trabajo, y si no trabajas, entonces no estás haciendo nada. Dedicarte a ti era como ser egoísta, ¿no? Entonces, claro, ahora que presentas alguna enfermedad, voltear a ver hacia ti es el momento adecuado, ¿no? Quiero pensar que cuando nosotros seamos adultos mayores va a ser diferente esos roles, ¿no? Porque desde ahora nosotros realizamos ejercicio, leemos lo que comemos, nos informamos más, tenemos más curiosidad. Entonces eso hace, yo quiero creer que cuando nosotros seamos adultos mayores vamos a ser, no puedo decir que más o menos funcionales, porque también reconozco que sigue habiendo mucha funcionalidad en los adultos mayores, pero es más por esta... más conscientes de... Sí, exactamente, ahí, seremos o sea, sí, exacto. de la importancia que tiene el ejercicio, la buena alimentación. He visto personas adultas, por ejemplo, hacer actividad física y es impresionante todavía las habilidades que tienen, ¿no? Y igual algo que quiero preguntar, ¿tú le recomendarías a una persona que empiece ahorita a hacer actividad física para que empiece como que a prevenir ciertas situaciones ya cuando llegue a ser adulto mayor? Al ser adulto mayor, sí, o sea, la parte de lo que hacemos como cultores físicos de adultos mayores es desde antes de que llegues a esa edad, prevenir, para que cuando tú llegues a ser adulto mayor, o sea, sigues igual de activo o hacer ciertos ajustes o modificaciones. Sin lugar a dudas, o sea, si tú tienes 18, 20 o si tienes un hijo y desde ahorita quieres introducirlo al movimiento, ni siquiera te puedo decir específicamente un deporte, porque a lo mejor no le gusta el deporte y es válido, a lo mejor le gusta la danza, a lo mejor, no lo sé, muchas actividades que impliquen moverse, incluso pintar en un espacio grande, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que te muevas de un sitio a otro implica mucho. Como bien comentas, la actividad física es lo que importa, o sea, cuánto tiempo te estás moviendo. Muy rápido, muy lento, más o menos con repeticiones programadas, pero al final de cuentas moviéndote, ¿no? Muchas personas creen que hacer una rutina o una planificación de entrenamiento es fácil. Y la verdad, yo tuve que como que involucrarme en esos ámbitos para entender que no es así. O sea, si no programas bien una rutina de entrenamiento, puedes lesionar a la persona, no sabes qué tipo de situación está en cuestión de salud física, salud sobre todo en relaciones metabólicas y situaciones así. Entonces, las personas tienen esa mala idea, ¿no? Lo he escuchado inclusive decir, pues, ¿qué va a aportar un entrenador? Claro. ¿Qué más va a saber? Como que los consideran tontos. Sí. Entonces, hoy por hoy, yo he entendido que no es así. Es completamente diferente. Un entrenador tiene que saber cosas de salud, anatomía, biomecánica, psicología también. O sea, de hecho, son cosas que se estudian mientras te vuelves entrenador. Por eso es toda una licenciatura. En la maestría igual, o sea, vemos psicología del deporte, psicología del envejecimiento, vemos biomecánica, vemos hay como la prescripción del ejercicio físico, es la parte de kinesiología también. Entonces es como muy interesante todo esto. Como tú dices, o sea, la gente creería que es, o sea, solo decirte cuántas repeticiones y hasta que sudes y ya. A veces no va por ahí, porque depende qué objetivo tienes, o sea, por qué lo estás haciendo o para qué lo estás haciendo, ¿no? Y a veces el por qué es, ¿por qué quiero mejorar mi salud? Ajá, pero ¿para qué quiere mejorar su salud? Y entonces ahí es como la gente se queda, no, pues no sé para qué la quiero mejorar, ¿no? O sea, al final de cuentas, como para qué lo quieres hacer, ¿no? Es como lo importante.
Si me lo preguntas, nunca he creído que prescribir ejercicio sea sencillo, o sea, como colegas que somos igual en nutrición, así como te lleva tiempo hacer toda la evaluación de una persona nutricionalmente y luego que te diga, pues me gusta esta comida, estas comidas no, estos alimentos sí, estos no, exactamente es igual cuando haces prescripción de ejercicio físico. Tienes que hacer una evaluación de la persona, en este caso pues una evaluación física, si tuviera alguna enfermedad, por ejemplo diabetes, como tú bien comentas, también habría que revisar, bueno, cómo está la condición de las manos, la piel, o sea, qué tenis usa, o qué tenis planea utilizar tenis, o no, de plano tiene, qué tipo de ropa, porque a lo mejor, dependiendo de las enfermedades que se tengan, o sea, habría que desde ahí preguntarle a la persona. Incluso también lesiones que hayan tenido en el pasado, Cirugías. también lesiones o cirugías, o sea, a nosotros nos ha tocado en la práctica, que muchas veces te dicen, no, pues no tengo nada, estoy súper bien. Y ya entrenando, es que hace unos años me rompí la pierna. Claro. ¿No? Entonces, por eso no puedo hacer cierto movimiento. Claro. Entonces también eso es importante, ¿no? Sí, lo que siempre nosotros, como cultores físicos, lo que promovemos es que cuando tú vas a un lugar a entrenarte, siempre te deben de preguntar, además de tus datos generales, te deberían de, bueno, ahorita está como lo de la oximetría, pero sí deberían tomarte la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, preguntarte si tienes alguna enfermedad. Es normal que las personas omitan porque piensan que se les puede negar el servicio. Exactamente. O sea, le llevo a decir que tengo un problema en el corazón, no me van a dejar entrar, ¿no? Pero tú estás acudiendo a un lugar que en teoría tiene la capacidad para poder atenderte, claro, ¿no? Entonces, si tú lo dices, o sea, debe haber una persona ahí preparada para atender padecimientos cardíacos. O el caso contrario, que si te dicen la afección que tiene y tú como profesional sientes que no estás capacitado para atenderlo, puedes referir a la persona. Exactamente, podrías referirlo y que la persona, o sea, lo puedes referir y a lo mejor, incluso muchas veces a mí me llegan con las notas ya médicas, que de hecho es importante. Hay ciertas evaluaciones que no se pueden omitir, sí las tienes que tener, las puedes hacer tú como cultor físico, como persona que tiene un espacio de entrenamiento. O a veces sí te llegan, yo siempre tengo puesto, ¿trae nota médica? ¿Sí? No. Entonces sí, dentro del reglamento está que tienen que llevar esa nota médica, así una prescripción como tal, y a veces en la prescripción ya el doctor te pone, o sea, paciente que tiene que hacer tanto de ejercicio físico, a veces hay desde médicos que solo te ponen ejercicio físico, gracias, ¿no? Y tú debes de saber, hasta sí hay doctores que te dicen, puede hacer este ejercicio, flexiones de cadera no, o tales movimientos sí, no más de tanto, etcétera, ¿no? Entonces sí, mientras más detallado lo del doctor, es mucho mejor, porque hay una comunicación más adecuada, ¿no? Es muy importante trabajar con fisioterapeutas médicos, porque ellos te dicen qué ejercicios pueden hacer, o qué parte del cuerpo tienen que, pues, fortalecer, ¿no? Sí. Tengo un cliente que no tiene tendones en la parte de aquí, okay. Y utiliza vendas, entonces sus entrenamientos son completamente diferentes en cuanto a pierna. No lo puedo hacer sentadilla pasando los 90, no puede correr, no puede hacer ejercicios explosivos, pero puede hacer ejercicios que son isométricos, ¿no? Igual aislados. Aislados, y utilizo ligas, cuestiones así. Entonces, nosotros manejamos también varias disciplinas y no lo puedo meter a todas las disciplinas. Entonces, no puede ser peso muerto, cosas que involucren esa parte que pueda lesionar la claro. Ahí creo que es igual importante. A lo mejor tú vas y te está saliendo de una lesión. Ya te dio el alta el fisioterapeuta o el médico del deporte o el fisiólogo. Y te dicen, ya puedes iniciar. La gente cree que va a regresar. O sea, que cuando dé el primer paso en el gimnasio ya va a estar igual que antes de la lesión, ¿no? Entonces, no es así. Por eso también es importante esta parte del acompañamiento psicológico de no es igual, va a llevar un proceso. Y siempre que existe una lesión, siempre hay que estar consciente de esa articulación, porque en cualquier momento, por muy fortalecida que sea, ya nunca va a quedar al 100, al 99.9, sí te lo creo, pero no va a quedar otra vez al 100, ¿no? Entonces, sí es importante, como tú bien comentas, que haya una persona que sepa lo que vas a realizar, lo que no puedes realizar. Porque tú puedes tener todas las ganas del mundo y decir, sí lo aguanto. Y mentalmente estás con que sí, pero tu cuerpo, o sea, al día siguiente dices, chispa, sí me duele, o sea, no.
Y como que ¿qué sucede? Que llegas a la siguiente rutina y como que te vas limitando, vas tú agarrando y diciendo, no, pues ya no lo voy a hacer por aquí, y vas cambiando la mecánica del movimiento, ¿no? La biomecánica. Eso va a generar o puede generar que tengas otras lesiones, ¿no? Por tratar de compensar con tal de llegar a lo que tú crees que otra vez es mi óptimo, ¿no? Entonces sí es importante decirle a las personas que respeten su proceso, que respeten también a su cuerpo y lo que está diciendo. Puede ser que la mente te diga, ve más rápido, pero el cuerpo todavía no está listo para ir más rápido. O que no se comparen, ¿no? Porque También. luego llegan así como que yo quiero hacer lo que él está haciendo y todavía no es el tiempo, está empezando, tiene lesiones, Claro. hay movimientos que no puede hacer y es muy frecuente ver a clientes de esa manera. Incluso aunque no tengan lesiones, hay gente que es la primera vez que se para, no saben cosas sencillas como no sé cómo controlar el manejo de unas mancuernas, ni siquiera te estoy hablando de una máquina, ni unas pesas muy grandes. Cómo hacer el muñequeo y después eso genera que luego, es que me duelen los flexores, ¿no? Entonces sí es como importante que todo se vaya enseñando considero importante decirlo. Esto a lo mejor te lleva una semana solo para que aprendas cómo se realiza el movimiento y ya después le podemos poner más peso, ver si lo va soportando, etcétera, etcétera, ¿no? Igual yo quería conectar un poquito lo que mencionabas anteriormente, de por ejemplo saliendo de una lesión querer hacer como lo mismo que se hacía antes. Incluso también lo hemos llegado a ver en la práctica sin la existencia de lesiones, o sea que en su juventud practicaron mucho deporte, por cuestiones laborales o por lo que sea familiares, se deja de hacer el ejercicio y lo retoman ya en la adultez mayor o la vejez y quieren entrenar con esa intensidad que lo hacían antes, claro, ¿no? Entonces yo considero también importante que se debe de manejar como también la parte de, no sé si sería como tolerancia a la frustración, tal vez. O sea, me refiero al momento de, por ejemplo, darles a entender que no van a poder realizar de entrada lo mismo que hacían antes, ¿no? O sea, saber llevar ese proceso, como dice Oscar, ¿no? Que poco a poco se vayan adaptando al ejercicio de nuevo, aunque sabemos que de jóvenes lo hacían. Claro. Pero ese proceso de hacerles entender esta parte, ¿no? Que hay que volver a empezar desde cuestiones técnicas, Sí. lo que dices, ¿no? De cómo agarrar la mancuerna y todo esto. Sí. Y posteriormente, pues eventualmente van a llegar a mejorar, a realizar ejercicios más complicados y todo esto, ¿no? Ahí, por ejemplo, creo que vuelve a ser muy importante el valor del entrenador. Ujú. Porque un entrenador desde el inicio te va a decir, como ya te hizo la evaluación física, te va a decir, ¿sabes qué? Observo que los flexores de la cadera están debilitados. Observo que también tronco, todos los estabilizadores de columna, pues anteriores están bien y los posteriores, desde ahí te dice, pasas mucho tiempo sentado, sí, se nota, ¿no? Hay como se ve una rectificación, etcétera. Entonces, desde que tú le das al paciente o al cliente un panorama, y aunque él te diga, no, pues es que yo hacía maratones y tengo pacientes así, ¿no? O sea, que yo hacía maratones y demás, pero ahorita no. Ajá. No, ahorita Exacto. no. Ok. La vida ha pasado, ¿no? O sea, ha pasado muchas cosas. Entonces es importante, ya no somos esa persona. No es que la persona de antes sea mejor o la persona de ahora sea mejor. Ha cambiado la persona simplemente. Somos la misma persona, pero hemos ido modificando a lo largo del tiempo. Entonces hay que ajustar a la vida que actualmente tienes. ¿Tienes el mismo tiempo disponible que cuando entrenabas los maratones? No. ¿De cuánto tiempo dispones ahora? De tanto. Ok, en tanto tiempo. Y eso es lo que hace la planeación del entrenador. En tanto tiempo, así como una dieta, tanto tiempo podemos llegar a este objetivo. Y lo vamos a ir trabajando mes con mes, ¿no? Entonces, y cada mes se va evaluando. Sí lo logré. Solo es que aquí como que nos faltó. Y si vas checando, no, pues sí, estos días no vine, que eran los que normalmente hacemos, no sé, brazos o abdomen, etcétera. Entonces, puedes entender por qué se dan esos resultados. Pero sí es importante, igual que como hacemos en nutrición, ir midiendo. Es importante llevar un progreso para que la persona pueda ver sus progresos o dónde tiene que hacer como un ajuste, y tú como entrenador también, porque a lo mejor el paciente sí hacía ejercicio y rápido la memoria neuromuscular le agarra otra vez, ¿no? A lo mejor no va tan con el mismo peso, las mismas cargas, pero ves que tiene muy buena biomecánica en los movimientos, entonces te la puedes llevar un poquito más
más rapidito, ¿no? Pero siempre respetando los procesos. Hay un concepto que se da que se llama estabilidad y movilidad, que es una evaluación que se hace para ver qué le hace falta a tu cliente, si flexibilidad, movilidad, si tiene algún aspecto, por ejemplo, con el hecho de mover los hombros y ver que no puede llegar hasta acá, puede ser que le hace falta estiramiento en la parte del hombro. Entonces, generalmente las personas van al gimnasio y no lo hacen. Es muy común que hablo de gimnasios, o sea, espacios físicos en donde hay máquinas y pesos muy grandes. Las personas, y yo que tendrá como unos 3 o 4 meses que yo inicié un gimnasio, porque la verdad yo era igual de esta idea de, voy a ir a un gimnasio, me van a criticar, que porque estoy muy flaquita, o sea, yo era de ese tipo de personas, ¿no? Y decía, no, y a mí pues me gustaba más como entrenar con mi cuerpo y todo. Pero llegó un momento que me fastidió, entonces entré y sí veía yo eso. Nadie calentaba, o sea, pero calentamiento tipo de articulación. O sea, sí veía que la gente como que su calentamiento te subes a la máquina y haces caminadora. Y listo. Es tu calentamiento y empiezan las máquinas, ¿no? O de plano hay gente que me ha pasado que entran y directo se van a los ejercicios de fuerza, porque ellos hacen al final el cardio. Y entiendo de dónde viene esto de ahora es fuerza y luego cardio, y que antes no estaba bien, etcétera, pero tampoco calientan, entonces sigue siendo la misma cosa. Esa parte del calentamiento, la movilidad articular es importante, porque yo siempre les digo, y incluso también a los alumnos de fisioterapia les comento, hacer ejercicios de fuerza implica también hacer ejercicios de flexibilidad, porque un ejercicio, o sea, un músculo fuerte necesita ser flexible, o sea, te puede resistir, pero no quiere decir que en el momento que necesitas meter velocidad, o sea, va a responder esa articulación, ¿no? Entonces sí es importante. Alguna vez vi un artículo de fisioterapia que hablaba sobre que los taekwondo que se dedican en el aspecto profesional no solo son fuertes porque tienen una programación, sino porque son flexibles. Sí. O sea, el ser flexible permite que la rango de patada movimiento sea más amplio, ¿no? Así es. Entonces son cosas que yo estoy seguro que si una persona se dedica a ese aspecto de la flexibilidad y movilidad, va a avanzar bien. Sí. O sea, sobre todo si se dedica a los deportes de fuerza, vamos a los halterofílicos, que no solo son fuertes, son elásticos, tienen movilidad y aparte son generalmente demasiado fuertes para levantar ese peso. Así es. Y de hecho, muchas veces, o sea, cuando me pregunta la persona, ¿cuándo te lastimaste? Es cosas que dices, guay, ¿en serio? O sea, me agaché y ya después ya no puedo regresar. O me giré y no me di cuenta y sonó algo del huesito, ¿no? Entonces sí es así, ok. Entonces sí te vas dando cuenta que está súper fuerte la persona, pero no tiene flexibilidad. Entonces lo que comentas es verdad, un músculo fuerte que tiene un rango de movimiento amplio, es un músculo que tiene mucho más potencia también, ¿no? O sea, te genera fuerza, te genera flexibilidad, te genera muchísimo hace mejor hipertrofia. También, literalmente sí, porque vuelve a ser como el rango de movimiento es más grande, la musculatura se dimensiona más, ¿no? Entonces sí, la gente normalmente no lo toma en cuenta. Algo que es real es que la flexibilidad sí está un poco condicionada por tu genética, ¿no? O sea, sí hay cierta genética que tiene que ver ahí, pero no quiere decir que no se pueda entrenar. Y todos los días se tiene que entrenar. O sea, si tú le preguntas a una persona que se dedica profesionalmente a la danza, no hay día que no haga flexibilidad, porque un día que no lo haces, o sea, al día siguiente te duele. Y lo mismo ocurre, o sea, cuando tú haces ejercicio físico de pesas, máquinas, gimnasio, en los días que haces ejercicios de flexibilidad, al día siguiente tu rutina es mejor, o sea, la sientes más liberada, más descansada. ¿Por qué? Porque le permites al músculo, ya hizo contracciones, tiene, exactamente, sí, tiene una recuperación mejor. Y mayor rango de movimiento. Sí. Bueno, para las personas que les encanta hacer bench press, sí, muchas veces los que van al gimnasio solo llegan hasta aquí, cuando generalmente el rango de movimiento debe ser amplio. Cuidando, claro, la postura, la técnica. El ángulo del hombro, el ángulo del hombro y del codo, ¿no? Sí, que no sea importante. Así, sí, y todo eso es importante igual, o sea, a veces no lo menciono, o sea, sí entiendo que puede haber un entrenador en el gimnasio, pero si estás viendo que alguien está haciendo una mala postura, oye, o sea, no importa si es hombre o mujer, está más alto que tú, más bajito que tú, o sea, no importa. Sí hacer esa imitación, porque al final de cuentas es en beneficio de la otra persona, sino a lo largo. Y a mí me ha tocado muchas veces que les pregunto, ¿y cómo llegaste aquí a estudio? ¿No? Y me dicen, es que me lastimé en el gimnasio. Y yo, cuando me dicen eso, digo, o sea, se supone que es para prevenir, para seguir trabajando y fortaleciendo, o sea, ¿cómo no debería haber una lesión? ¿No? Digo, a mí sí me ha pasado, eso es otro mal hábito.
que ha agarrado creo que yo en el último mes, estoy con el celular, porque a veces no recuerdo la rutina completa, entonces estoy como en el cel y sí me he golpeado con la máquina por tontería, ¿no? Entonces digo, no, o sea, tengo que poder al menos recordar 2, ahí regreso al ratito, ¿no? Hago mis 2, 3 ejercicios y luego regreso, porque sí, así pueden ocurrir lesiones que la verdad no valen la pena, ¿no? Entonces sí. Y supone que el gimnasio es un lugar donde menos lesiones hay. En realidad sí. Pero no es así. ¿Qué aspectos consideras que un entrenador debe tener para poder prescribir un ejercicio? Primero, que tenga lo que ustedes comentaron. Primero, recalcar que el entrenador forma parte, de, como también dijeron, de los profesionales de salud. Sé que hay pocas universidades en el país en donde se puede estudiar o especializarse uno como entrenador. Y entiendo también, porque eso ha sido como un pleito muy grande entre los entrenadores titulados y los que hace muchos años que están entrenando gente y que ahorita les piden permiso. Lo entiendo perfecto. Las personas que tienen un título o una cédula no se darían abasto a nivel nacional para toda la gente, ¿no? Pero en sí creo que la persona que esté a cargo de un espacio o frente tuyo al menos, tú como cliente, tiene que ser una persona que tenga conocimientos en biomecánica, que sea una persona que sepa cómo trabajan las rutas metabólicas, ¿no? Que en podcast anteriores ustedes han comentado. No es nutriólogo, pero tiene que saber, o sea, desayunaste, no desayunaste, o que al menos te digo, o sea, no puedes venir sin entrar, claro, ¿no? Entonces, para que sepa qué tipo de ejercicio te va a poder poner, porque si estás viendo que la persona llega toda sudada y que siempre viene y con 1000 cosas y demás, entonces vámonos lento, ¿no? Porque a lo mejor vienes con mucho ruido en la cabeza y ni siquiera te puedo poner un ejercicio. ¿Por qué? Porque vienes desconcentrado en algún momento, entonces te cae la pesa y ni te cuenta te das, ¿no? Sí pasa. Sí, entonces tiene que tener esas cuestiones, tiene que saber, no es que sepa de fisioterapia, pero sí tiene que tener en cuenta, cuando alguien me dice que tiene lesión en el manguito rotador, ¿dónde está el manguito rotador? ¿Cuál es la lesión del manguito rotador, no? Entonces, importante. Otra cosa igual, y eso sí es muy importante, tiene que saber primeros auxilios. O sea, tiene que saber cómo sacar a alguien de un RCP, porque puede ser, nunca falta una persona que viene con un problema, no sé, que tiene hipertensión y no te lo quiere decir, ¿no? Porque piensa que le puedes negar el servicio. Y un día sí, o sea, no se tomó el medicamento, estuvo teniendo prácticas a lo mejor que no son tan adecuadas y pues tú dices, hoy nos toca progresar. Y no te va a decir el que no, o sea, pues si dice el entrenador que sí, lo voy a hacer, ¿no? Exacto, entonces, y de repente, pues no sé, cae en un paro, ¿no? La persona, entonces, ¿cómo lo sacas? Es fácil decir, pues aquí murió, pero no debería ocurrir eso, ¿no? Igual que el espacio en donde estás, pues tenga al menos un botiquín visible para que tú sepas, me corto, me lastimo y demás, puedo yo acudir a, ¿no? Entonces, sí es muy importante eso. Creo que igual la persona que te prescribe ejercicio físico, si tú presentas algún padecimiento que esté especializada en prescripción para eso. Me acuerdo cuando yo estudié para prescripción de ejercicio en enfermedades cardiometabólicas, o sea, sí, así fue como, vamos a ver otra vez anatomía del corazón, y yo así, ay, espera, no, como que no me acuerdo de eso, déjame, saco mi libro de anatomía y vuelvo a revisar corazón. Pero sí es muy interesante, porque no es lo mismo prescribir para una persona que tiene enfermedades del corazón a prescribir para una persona que tiene diabetes, pero aparte es una persona que tiene diabetes y necesita ganar masa muscular, ¿no? Entonces no es como, sí hay que hacer todas esas acotaciones, ¿no? Ok, otro aspecto que igual, no sé si consideras importante, es como tener no sé cómo decirlo, como identificar el tipo de cliente también que tienes, ¿no? Mencionabas que algunos llegan con prescripción médica, que o sea, es un tipo de cliente que lo está haciendo por su salud. Claro. Y también yo creo que es importante darse cuenta cuando es un cliente que, o sea, a lo mejor tiene buena salud y que está acudiendo a tu servicio más por cuestiones tal vez sociales o psicosociales tal vez, ¿no? Como manera de ocupación, como de terapia o algo así. Claro. Yo creo que esto igual va a influir en la manera en la que se prescribe o se da el entrenamiento, Sí. porque puede ser, o sea, se pueden trabajar diferentes aspectos con este tipo de clientes, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de cliente que tengas, es como vas a manejar la intervención. Creo que algo que pasa, igual que ocurre también en nutrición, es todos creen que van a ir
a una cosa en específico y que cualquier nutriólogo te pueda atender. Entonces creen que igual que cualquier que es entrenador puede atender cualquier cosa que tú tengas, ¿no? O sea, tanto puede entrenar a un niño que hace natación, deportista, como puede entrenar en una persona que está en su casa que nunca ha hecho ejercicio y que hoy que le dijeron que tiene X o Y cosa, necesita hacerlo. O una persona que dice, ¿sabes qué? Yo quiero construir masa muscular, pero quiero hacer un ejercicio distinto. Vengo del gimnasio, ahorita quiero trabajar con calistenia, cosas diferentes, ¿no? Así como tenemos las personas, es muy importante, sí, lo que dices, ¿cuál es tu cliente ideal? O sea, si tú lo ves desde este lado, ¿cuál es tu cliente ideal? O sea, ¿qué estás buscando? No puedes atender a todo el mundo, ¿no? Eso a mí también me quedó claro, o sea, no podía yo atender y recibir a todas las personas. Entonces, yo tenía súper claro que iba a trabajar con mujeres y que la edad de las mujeres iban a ser a partir de entre los 30 hasta los 50, 60. Y ya cuando estudié adultos mayores dije, súper bien, puedo ahondar, pero estas personas no van a poder venir conmigo. Voy a tener que yo ir a sus casas y con lo que tengan en sus casas voy a tener que empezar la actividad física o el ejercicio físico. Ya después le puedo ir solicitando conforme voy viendo sus progresos. Es muy válido igual los espacios en donde las personas van porque no tienen lesiones. No puedo decir si tienen una mejor salud, pero al menos no tienen lesiones, tienen ya una condición física y a lo mejor solo están buscando un espacio para entrenar mejor. Quieren cambiar la forma en que está reaccionando su cuerpo porque ya a lo mejor ya se adaptó el cuerpo al entrenamiento que están haciendo, ¿no? Eso, otra cosa, beneficio que tiene el ejercicio físico, como tú dijiste, puede ser terapéutico. Sabemos que el ejercicio físico, dentro de una de las cosas, generamos dopamina, generamos serotonina, ¿no? Y si bien es muy intenso tu primer día, muy eufórico y demás, o sea, también a lo mejor tus piquitos de adrenalina se suben un poquito. Entonces, puede ser que es el lugar que tú encuentres para socializar con gente diferente a tu trabajo. De verdad, yo tengo gente que pasa horas frente al escritorio, incluso pudiera trabajar en un espacio con otra gente, pero nunca habla con esa otra gente. Entonces, cuando acude, es como que, mira, hay gente que no trabaja conmigo y que puedo ir a otro sitio, etcétera, ¿no? Y también es válido. A veces, yo creo que pecaba un poquito en eso. Yo decía, es que si vienen aquí hay que trabajar, o sea, nada que estén platicando, ¿no? Entonces, pero hay gente que no, que lo necesita, necesita pero eso. sí cuesta, o sea, cuesta entender un poquito como esta parte. Sí, ¿no? Sí, porque, o sea, es precisamente, o sea, hace ratito hablaban de la planificación y todo esto. A veces tú como entrenador pues te metes en tu rol y dices, voy a planificar mi semana y todo esto, y pasa eso, llega miércoles y la persona a lo mejor no tiene ganas de entrenar lo que le toca tan específico y nada más tiene ganas de ir a platicar un rato, hacer un poquito de ejercicio, y eso puede llegar a costar un poquito entenderlo desde la parte del profesional, ¿no? Claro. Otra cosa igual que me gustó que mencionaste, como tener claro cuál es tu público, ¿no? Nosotros, por ejemplo, al principio pues igual pensábamos, ¿no? Pues el que quiera entrenar, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Pero poco a poco yo creo que nos vamos dando cuenta de que básicamente lo que hacemos nosotros es trabajar con personas que tienen un mal concepto de lo que es el entrenamiento. Por lo mismo, ¿no? Que pasa que van a un gimnasio y el entrenador o el instructor no les presta atención, se lesionaron o hacen malos ejercicios. Y también tenemos mucha gente que con nosotros empezó desde cero el ejercicio. Entonces yo creo que eso ayuda mucho como parte de, o sea, viéndolo desde del entrenador, saber conocer a tu público, y yo siento, por ejemplo, que se impacta de mejor manera, en nuestro caso, que comenzamos desde cero, o sea, desde algo que parece tan simple, hacer una sentadilla. Te dicen, ¿sabes hacer una sentadilla? Y te dicen que sí. Sí, claro. A ver, puedes hacer 2 repeticiones y ves muchos fallos en una sentadilla, ¿no? Entonces, hasta esas pequeñas cuestiones técnicas de trabajar una sentadilla, por ejemplo, impactan muchísimo en cómo se van a desarrollar y la adherencia que van a tener al ejercicio físico, independientemente de la etapa en la que se encuentren, ¿no? Incluso si están contigo o en algún momento dices, ¿sabes qué? Creo que ya progresé, y eso es bonito. Hay varias cosas que comentas ahí. Número 1, el paciente que empieza contigo desde cero. Ni siquiera a veces el problema no es la sentadilla, el problema es cómo respira el paciente. Está haciendo mala respiración, por eso se cansa a las 5 sentadillas. O sea, ya no lo aguanta más y te dice que siente que se está quemando su músculo horriblemente.
¿y si exhala por la boca? ¿Qué pasaría? Y cuando exhale, contraiga el abdomen. Ah, no, sí lo siento distinto. Es que, es que si me concentro en mi movimiento, ya no Ya no se respiro. puede, ¿no? No. Si respiro, no Inténtalo sale. hacer bien. O sea, eso es parte igual del entrenamiento, del entrenador. O sea, eso me lo enseñaron cuando hacía la certificación de Pilates. Ujú. Tenemos que tener esa capacidad para facilitar solo con indicaciones verbales lo que queremos que haga la persona, sin yo tocar a la persona y sin me acuerdo que era así el examen, sin tocar a la persona y sin mostrarle el ejercicio, solo verbalmente necesitas explicarle lo que necesitas que haga o sea, bien, ¿no? Entonces sí era así como, va usted a inhalar mientras tal, ¿no? Entonces es importante comunicar bien, por un lado. Por otro, algo bonito que dices, hay gente que empieza desde cero. Y qué bonito es llegar a un sitio en donde te sientes respetado, te sientes escuchado y lo vas notando cuando ves esos progresos. Al ver esos progresos y tú sentirte bien, algo es como entrenador y dices, no, pues que se quede siempre conmigo. Cuando un paciente va, tal vez luego regrese, incluso complemente, es bonito porque siempre dice, ahí empecé, ahí inicié. Cuando yo voy a tal lugar, a mí me enseñaron que se hace así. Y no es así. Exactamente, ¿no? Entonces, ahí es cuando ves todo el impacto que tiene tu trabajo. Digo, se quedan contigo, está muy bien, pero cuando salen y en otros lugares lo siguen haciendo muy bien, es realmente donde dices, ah, qué bien lo hice, ¿no? Y se sienten agradecidos porque, por ejemplo, a mí me han tocado clientes que me dicen cuánto tiempo he desperdiciado en otros lugares Sí. en vez de buscar ayuda capacitada y que sea personalizada. Sí, sobre todo eso, creo que lo personalizado lo valoran mucho. Yo la verdad como que no dimensionaba, porque siempre ha sido como muy personalizadas mis clases, o sea, he visto sus espacios e igual más o menos son lo mismo, o sea, no atiendo más de 8 o 10 personas, porque todos tengo que estar checando, ¿no? Pero sí realmente, o sea, yo digo, pues ¿cómo lo hacían? O sea, de verdad nadie les prestaba atención, o sea, no lo entiendo cómo es, porque nunca lo he hecho así. Y sí, así Exactamente, es. y digo, hasta que ya me tocó estar en un gimnasio y veo que estoy buscando a la entrenadora y pasa 2 horas en el baño y yo así, ay, no sé cómo se hace. Ahí voy a YouTube y busco así como que en el video y dije, ¿será no será así? No lo sé, ¿no? Entonces yo igual me lesionaba en gimnasio, por eso así como que le tenía terror, pero dije, bueno, si eso es lo que no me gusta, ¿cómo entonces sí me gustaría que me traten, no? Exacto. A nosotros nos pasó una vez que empezamos a ir al gimnasio a la vuelta de la escuela. Ajá. Nuestras cargas de entrenamiento de pesos estaban voladas. Entonces, Porque lo veían así, ¿no? Fuertote. ajá, una semana tuvimos calentura. Ah, de verdad. O sea, sí. Es que se acuerda. Sobreentrenamos. Lo que pasa es que pues entrábamos con gente que ya llevaba rato entrenando. Entonces pues llegábamos a la hora que ellos entrenaban y pues entrenábamos obviamente con sus cargas, o sea, sus pesos, y nosotros pues sí, por lo novatos decían, pues es lo que toca y, Claro. y lo hacemos, ¿no? Ujú. Y vivimos esa parte que dice Oscar, que es pues sufrir pues una mala dosificación Claro. o un mal entrenamiento que pues no era adecuado para nosotros. Entonces igual de ahí parte nuestras ganas de no querer hacer eso, Sí. ¿no? Con nuestros clientes, de querer hacer las cosas bien. Y precisamente por eso también decidimos crear este tipo de espacios para enriquecer pues a la gente que nos escucha. Claro. Y también a nosotros como personas, como profesionales. Hay algo que creo que no hemos comentado, pero tocaste hace rato el Ujú. tema. Era el adulto mayor que llega a hacer ejercicio, un señor o una señora de 60, 65 años que te dice, oye, pues así, literal entra de la calle y te lo dicen, ¿no? O sea, veo tus clases, me gustaría, ¿no? ¿Ha hecho ejercicio? No, pues la verdad Ujú. nunca he hecho. Entonces, pensar que un adulto mayor probablemente va a estar con gente que es más joven que ella. Entonces, explicarle que todos vamos a pasar por ese proceso, que podemos hacer en algún momento lo que están haciendo los otros, pero va a llevar un tiempo, ¿no? Por un lado. Por otro, entender que probablemente ese adulto mayor busca espacios para socializar. Entonces, hace rato decías chispas, pero no voy a entrenar lo que yo ya había planificado. tocaba. Pero hay que pensar, igual lo dijo Oscar al inicio, lo que buscamos en los adultos mayores es la funcionalidad. O sea, no es tanto si
ya veo que la persona domina, ok, sabe que vamos a platicar, pero mientras me hace su serie, ¿no? O de repente le da su espacio de descanso, sabes que va a descansar 1 minutito, 2 minutitos, ay, ¿cómo le fue con su nieto? No sé qué, bla, bla, bla. Pero ya después, vamos a hacer 10 más y me sigue contando, ¿no? Y incluso el que pueda hacer el ejercicio mientras está hablando contigo sin que, a ver, espérame, ¿no? Te está hablando de que hay un progreso, porque a lo mejor al inicio era o hablaba o hacía el ejercicio. Y ahorita ya puede hablar mientras hace el movimiento, eso está fabuloso, ¿no? Entonces, sí es importante cuando hablamos, y a veces quiero hacer como que este hincapié, a veces decimos los abuelitos, ¿no? O sea, como refiriéndonos a ellos, pero pues no todos los adultos mayores son abuelos, y sí creemos que si decimos que son personas viejas, es como, no está así, Ajá. no, es el término correcto, que lo que pasa es que existe el término de edadismo, y el edadismo es el hecho de que nosotros asumimos que una persona vieja o adulta mayor no puede, es floja, se va a lastimar, no lo hagas, te puedes infartar, ¿no? Entonces, no, si la persona con la que estás es una persona que tiene conocimiento para poderte prescribir y sabe que a lo mejor vas a empezar de 0, pero luego vas a evolucionar un 1 a 1.5, 2, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante como quitarnos eso de la idea, porque si también nosotros como entrenadores vamos, ¿qué le voy a enseñar, no? O sea, ¿qué le puedo yo decir? ¿O cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo empezar, no? Basta con la valoración, basta con que, de verdad creo que en los adultos mayores algo que es muy importante es flexibilidad, coordinación. Esa coordinación es súper importante porque mientras va pasando nuestro proceso de envejecimiento, nuestra marcha se ve alterada, nuestras condiciones neurológicas se ven alteradas si no las entrenamos, ¿no? Entonces, como jóvenes entrenamos constantemente nuestra memoria, entrenamos nuestra coordinación, etcétera, pero se van perdiendo esas funciones si no se siguen trabajando, ¿no? Entonces, Dejamos de ser funcionales. exactamente, exactamente. En los adultos mayores siempre se trata de conservar la funcionalidad y siempre te llegan, me mandaron por tal, porque, y le dices, bueno, y tú lo vas midiendo, insisto, puede destapar ya el café, puede abrir, hay gente que no puede ni siquiera abrir. Tenía una paciente que cuando hice la valoración, la valoración se hace con una, ni siquiera es mucho, es una pesa, una mancuerna de 5 libras. No la podía sostener con una mano. Y le digo, no la puedo sostener porque le da miedo, no la puede sostener porque me da miedo porque tuve una lesión hace mucho tiempo. Ah, ok. Entonces hay que romper desde aquí, que la lesión ya pasó y le dieron un tratamiento y funcionó el tratamiento. Vamos a trabajar desde, no tenía prensión, ¿no? Entonces teníamos que trabajar con pelotitas de gel. Y con la otra mano, pues sí tenía yo que trabajar, porque pues al final de cuentas tenía que ejercitar el otro lado, ¿no? Entonces, hasta que ella suelta, ya puedo. Entonces, esas son las formas en que vas viendo. Ni presionarte tú, ni presionar a la otra persona. Tenemos ritmos distintos. Y sobre todo porque empiezan a perder fuerza. Y, Sí. y por ejemplo, la fuerza, bueno, ya no solo la fuerza, dependiendo del ejercicio, todo tipo de ejercicio tiene un beneficio en el tejido óseo. Ujú. Porque la remineralización se vuelve más densa, o sea, empiezan a ver esos resultados. Y incluso habían leído un libro que se llama Entrenamiento Diferenciado, donde hablaba de esos beneficios de hacer actividad física en adulto mayor para proteger o prevenir ciertas lesiones del tejido óseo. En el adulto mayor, cuando hacemos nosotros ejercicio físico, buscamos prevenir sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, y que la osteopenia que vayamos a presentar, porque vamos a tener ese desgaste en el hueso porque la vida pasa, pero yo puedo tener un ligero desgaste porque pues mi vida así fue y así me alimenté, que tiene que ver cómo llega la calidad de ese hueso, a una osteoporosis. Entonces yo me puedo morir con osteopenia tranquilamente o incluso sin ella, ¿no? Pero no necesariamente me tiene que dar osteoporosis. Yo puedo morirme sin nunca haber tenido osteoporosis. Incluso personas que llegan contigo con osteoporosis se puede revertir dependiendo del grado que tenga, ¿no? Si tiene un grado 4, pasa al 3, si tiene un 3, pero tienes que hacerle consciente que no va a ocurrir en 6 meses. Y cada densitometría te la hacen cada año. O sea, no esperes que en 6 meses, me voy a hacer otros análisis y ya está. No, o sea, no funciona tan así. A diferencia de, por ejemplo, la cuestión muscular, que es así. O sea, sí puedes ver los progresos de la masa muscular estando al paciente, conociendo su composición corporal, ¿no? Viendo que puede cargar más y hacer más repeticiones.
a diferencia de la cuestión ósea, ¿no? Pero sí, lo que buscamos con el adulto mayor es que la pérdida de masa muscular sea la menos posible. Y si no había, todos tenemos cierto grado de masa muscular, pero no siempre está entrenada, que es distinto. O sea, yo puedo tener masa muscular, pero nunca hago ejercicio. O sea, pues claro, si no, no se mantendría mi cuerpo erguido, ¿no? Entonces, entrenar para las cosas básicas de la vida va a ser esencial, ¿no? O sea, enseñarte a hacer aunque sea lo básico en la vida. De ahí vienen los ejercicios funcionales. Sí, totalmente. De hecho, la definición de ejercicio funcional es que tú puedes hacer algo de actividad y lo puedes trasladar a tu vida cotidiana. Exactamente, sí, la funcionalidad es eso. O sea, el ejercicio funcional, de hecho, casi siempre son aislados. O sea, ¿qué es lo que está fallando? Entonces lo vamos a trabajar, ¿no? Entonces... Igual, por ejemplo, o sea, entrando en esa parte de funcionalidad, también es importante, bueno, yo considero importante como entrenador, también conocer un poquito, o sea, obviamente respetando los límites, conocer un poquito las actividades en su vida diaria de la persona, claro, de tu cliente. Y, por ejemplo, no sé, si tengo un cliente o una paciente que se dedica, o sea, que le gusta de hobby la jardinería, por ejemplo, claro, y que pasa mucho tiempo en una posición agachada, por decirlo, tratar de mejorarle esas posturas o esas posiciones que va a utilizar en su día a día, como pues con ejercicios específicos para fortalecer espalda o el músculo que vaya a necesitar para realizar las actividades de su día a día. Yo creo que eso también es importante. Ahí tomaría lo que dice Oscar. O sea, puede ser, si estoy hablando de una persona que tiene 40 años, 50 años, 60 años y lleva 30 años haciéndolo, si está en medio cañón, que yo le cambie la mecánica con que ya lo realiza. No, pues es que yo corto el jardín, no lo sé, o las flores con la mano derecha. No, pues es que también hay que fortalecer la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Tal vez en su vida cotidiana lo haga así, pero cuando llega la sesión vamos a trabajar esa otra parte. Si este músculo, a lo mejor estabas hablando de necesita una persona que se agacha para recoger mucho, ¿no? O los maestros, sobre todo, que también les pasa, tienen muchos dolores de espalda. Entonces, ¿qué se trata? Ok, entiendo que ese músculo está tenso, ni siquiera es como que está fuerte o que está tenso. ¿Qué tendría que hacer? Trabajar flexibilidad, liberación, porque antes de que lo quiera fortalecer más y que genere mayor contracción, necesito que el músculo se relaje para que cuando ya se relaje pueda yo hacer un movimiento adecuado, ¿no? Entonces, sí es importante valorar, como tú dices, qué hace en su cotidianidad. Incluso adultos mayores puede ser que quieran hacer otra cosa que no tenga que ver con su cotidianidad. Recuerdo que he visto gente que son albañiles. Entonces, un albañil es una persona fuerte, o sea, cargar cementos, ir a bienes, vas, y cubetas, etcétera. O sea, no está... Entonces, pero que yo siempre lo haga con este hombro, ¿cómo te queda el otro? ¿Cómo te queda la columna? Vamos a trabajar, ¿no? O sea, si vas a sus sesiones de fisioterapia sería excelente, nos ayudaría un montón, pero si a lo mejor la persona no tiene el acceso a pagar todos estos servicios, bueno, ¿cómo yo, hasta las limitaciones que tengo como entrenador, puedo hacer para contribuir? Compensar. Exactamente, ¿no? Entonces sí, más que compensar, complementar. Diría yo, ¿no? Porque no voy a poder tal vez resolver el problema que traiga a lo mejor una hernia que no lo sé, pero sí incluso podría yo detectar que, ¿sabes qué? No te puedo seguir atendiendo porque acabo de encontrar este momento. Entonces, referir y luego va a regresar. Eso es lo más bonito, cuando tú eres honesto con el cliente y encuentras algo, o ¿sabes qué? Ya vi que por aquí no va, corregir, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros somos facilitadores, no somos esto vas a hacer y tiene que ser así. Oye, pero no me gusta, es que así tiene que ser y tienes que nadar tanto. Pero es que no tengo piscina, pero es que te toca nadar por cuestiones, no sé, ¿no? Entonces, puede pasar, ¿no? Hasta te dicen, no, pues es que no tengo caminadora, no tengo bicicleta, ¿qué hago, no? Entonces, sí, es como importante considerar todo desde las cosas que tiene la persona y si le gusta y si no le gusta, es tu chamba encontrar en lo que le gusta, cómo que disfrute. Al final de cuentas el ejercicio buscamos que disfruten. Si nos vamos un poquito cuidado a la historia, la gente competía hacia las olimpiadas y la gente que ganaba las olimpiadas las veces siempre son gente muy sonriente. Digo, me remontaría más años atrás que los actuales porque hay más cuestiones
depresión y demás, pero la gente era muy feliz cuando ganaba y se esforzaba y demás. Entonces, desde tiempos anteriores vemos el disfrute por mejorar, ya sea para que otra gente lo vea y mostrar que yo soy el número uno en esta competencia, o para mejorar a mí mismo y demostrarme a mí mismo que he podido lograr esto, ¿no? En cuanto al equilibrio, o sea, ¿qué beneficios tendría un adulto mayor en cuestiones de equilibrio? No fracturarse sería la primera cosa. Una persona, equilibrio va, en adulto mayor, hablar de equilibrio, coordinación, van muy de la mano. Una persona puede, van muy de la mano, sobre todo van relacionadas sobre todo a la marcha. A la marcha, incluso también pensemos en personas que tienen Parkinson. Esta falta del control es importante porque yo la verdad cuando vi a las personas con Parkinson en una actividad, yo dije, estaban yendo de reversa. Y yo dije, y tenían que levantar los pies y yo, se van a matar. O sea, fue lo primero que pensé. Y ver tan bien que tenían entrenado el equilibrio, coordinación y marcha, me quedé impresionada. Adultos mayores se benefician en el equilibrio, en la cuestión principalmente de la prevención de caídas y fracturas, que si normalmente un adulto mayor no lo sabe, pero ya presenta una osteoporosis, se cae, se fractura, tiene fractura de cadera, son mucho tiempo el que tiene que pasar en cama, más de 6 meses. Cuerpos jóvenes o cuerpos viejos que pasan más de este tiempo en cama son cuerpos que pierden masa muscular, incluso pierden tejido adiposo, y ese tejido adiposo también lo necesitas para prevenir la caída y que tengas mayor daño, ¿no? Igual sirve para la cuestión de el equilibrio, hablando de equilibrio como tal, vértigo, mareo, ¿no? Entonces sí es importante averiguar si esa falta de equilibrio proviene de que la persona ya no está escuchando bien, hablando de adultos mayores, si tiene alguna infección que no se ha dado cuenta que pudiera presentarse. Y tú decías, bueno, porque hace 2 semanas como que veía progresión y ahorita no. Entonces, sí es importante. El equilibrio nos habla de muchas cosas, al menos en el adulto mayor, incluso si hay un deterioro a nivel neurológico, ¿no? ¿Por qué lo podía hacer, ahorita no? Y te empiezas a dar cuenta, la persona tiene un cambio en la conducta, recuerda mi nombre, ya no lo recuerda, o sea, la semana pasada lo recordaba y ahorita ya no sabe cómo me llamo, o no sabe con quién, que son personas que siempre ve. Entonces, eso también te va hablando. El equilibrio sí está nos da muchos indicios, pero principalmente en adulto mayor, diría que es para la prevención de caídas y fracturas. Por ejemplo, he visto a personas adultos mayores con demasiados esguinces. En ese aspecto, ¿viene igual lo del equilibrio? Sí, viene el equilibrio, viene la coordinación igual, pero el equilibrio, ¿qué pasaría? Ahí yo tendría que involucrar a la fuerza, porque el esguince probablemente se dio porque podemos decir, la persona dio un mal paso, no hizo bien el movimiento, etc. No lo hizo bien por falta de equilibrio, no lo hizo bien porque no tiene la fuerza para hacerlo, exactamente. Entonces, o la combinación de ambas cosas, ¿no? Pero habría que valorar primero, o sea, ¿fue por falta de fuerza o fue porque no hay un equilibrio realmente? Yo siento que igual, por ejemplo, esto que comentas, se puede notar incluso en algo tan básico como el calentamiento, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de coordinación, hasta de equilibrio, por ejemplo, hacer movimientos con la cabeza o algo así, sí. Te pueden llegar a decir, me mareé, sí. ¿No? Entonces, como ahí, como mencionabas hace ratito, que muchas veces nos saltamos el calentamiento, ahí se ve la importancia también, ¿no? De que tiene, además de que te va a permitir realizar de manera adecuada la actividad que vayas a hacer, también como entrenador te sirve para detectar estos puntitos sí. A tratar. Por ejemplo, si te digo derecha y levantes izquierda, cosas de coordinación, sí. Bueno, pues vamos a trabajar además de la fuerza, ya sé que te tengo que trabajar la coordinación, sí. Tal vez no sé, hasta el recordar nombres de los ejercicios, sí. O un orden en el que va el calentamiento, todo ese tipo de cosas te puede ir dando ideas del panorama que tienes, sí. con el cliente, ¿no? A mí me ha pasado mucho o sea, tengo adultos mayores, actualmente trabajo con 2 y noto mucha diferencia, e incluso dices, bueno, no hay tanta diferencia en edad y se nota o sea, digo, sí, y ves que una persona toda su vida ha hecho ejercicio, literal ahora sí puedo decirte, toda su vida ha hecho ejercicio, ha habido momentos donde para por enfermedad, pero continúa.
y hace ejercicio de forma recreativa, ¿no? Mientras que la otra persona nunca ha hecho y ahora la tiene que hacer porque necesita hacerlo, así te lo dicen, ni siquiera es un necesito y tengo que me dicen. Entonces yo así como que cuando llegan esas personas es que ciertas lo hacen un poquito más por sobrevivir que por el goce mismo, ¿no? Algo importante, cuando tienes un adulto mayor, sí creo que tienes que tener ciertos accesorios que te ayuden, o sea, tienen que estar siempre pegado a una pared, a una silla, porque no sabes en qué momento puede generar esta falta de equilibrio. Por un lado, preguntarle, ¿se acuerda qué hicimos ayer? Tú ya lo sabes, pero ¿qué hicimos ayer? Es que no me acuerdo. Y te dice, tal. Sí, te va diciendo mucho, te va diciendo muchísimo de un adulto mayor. Si lo recuerdo, no lo recuerda. Incluso a veces me pasa que digo, ay, parece que soy floja, ¿no? Pero le digo, a ver, muéstrenme toda su secuencia. No, es que pero me tengo que ir a mi hoja, entonces todavía no hay esa, y lo hace y como que ves, bueno, en esto ya progresó, en esto no. Entonces sí es súper importante. En la derecha e izquierda, o sea, es básico. Otra cosa, como entrenadores, creo que a veces queremos utilizar muchos aditamentos y el equilibrio basta con que te quedes sobre un pie y ver si aguantas el minuto y ver si puedes hacerlo después con ojos cerrados, ¿no? Entonces sí creo que es importante trabajarlo y no necesitas utilizar grandes cosas, o sea, pues es que no te voy a subir sobre el boss, no sé qué, a lo mejor la persona tiene miedo porque viene de una caída y aunque ya se recupera, ya pasó más de 2 años de su caída, cada vez que ve cosas que son desequilibrios, o sea, pero te lo voy a pensar, ¿no? Entonces sí es importante considerarlo, que vaya rompiendo esos miedos, no importa la edad que tenga, pero que sepa que hay alguien ahí que si empieza a sentir miedo, va a haber alguien que la pueda sostener, la pueda apoyar, o estoy aquí enfrente, cualquier cosa me agarras la mano, ¿no? Y si vas a poder, solo hazlo a tu tiempo, no tienes que hacerlo rápido. Yo lo hago rápido porque ya estoy acostumbrada, pero hay chance, ¿no? Entonces, importante. Sí, yo creo que este aspecto también es importante, no solo en adultos mayores, sino, o sea, en general. Sí. Después de una lesión o algo, queda como ese cierto temor, Bien. a veces a los saltos o algo así. Yo he visto mucho que pasa con los saltos, todos tienen miedo a saltar, a golpearse, todo eso. Y también, o sea, yo creo que es importante precisamente trabajarlo, ¿no? O sea, romper, como dices, este miedo de decir, eso no lo puedo hacer, eso no lo voy a hacer. Sino, o sea, sí se puede, pero empezar gradualmente. Me gustó mucho el punto que comentas de no utilizar equipos tan aparatosos y trabajar con lo básico, ¿no? De simplemente levantar un pie, o sea, que suena simple, pero que puede no serlo para la persona y además, que lo está nosotros haciendo. no lo vemos, pero seguramente en su casa, cuando no le pongo algo tan aparatoso, seguramente en su casa lo hace. Para que cuando yo llegue a la sesión, o sea, va a ver que ya lo puedo hacer Ya lo mejor. practiqué. Y el adulto mayor es muy común. Yo recuerdo un adulto mayor que tuve, al que tengo mucho aprecio. Literal, les puedo decir, la respiración fue lo que salvó a esta persona de que no tuviera un cuadro depresivo mayor. Fue alguien que de forma traumática perdió 2 dedos, pero sí, literal estaba cortando y se voló los 2 dedos. Entonces, literal estuvieron recogiendo los dedos, pero en eso la trasladan para que puedan hacer la reconstrucción en lo que encontraban en los dedos. Y después de que hacen la cirugía y demás, de verdad yo recuerdo que todos los familiares que en ese entonces también eran mis pacientes iban y me decían, es que te juro que mi abuelito, o te juro que mi papá, o depende de qué etapa generacional era el que estaba viendo, pero me dice, pero mi abuelito o que mi papá estaba en la Cruz Roja y estaba haciendo sus ejercicios él le gustaba mucho la danza, era un adulto mayor, un señor que le gustaba mucho el ballet. Entonces estaba viendo y hacía flexión, extensión, respiraba, hacía sus relevés. Entonces era la forma que encontró para no pensar en ese traumatismo que seguramente te dolía los dedos después de la cirugía, porque ya no tienes tantos analgésicos, pero que encontrabas en cómo el movimiento, cómo el ejercicio, cómo es lo que te da placer, así que no te sientas triste o mal o caigas en una depresión por algo pues que es un evento traumático que va a parar por un momento tu trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas requería de esos dedos para hacer las escenografías tan bonitas que hacen en los distintos teatros, entonces tenía que pararse su trabajo por esta recuperación. En cuanto a todo esto, también el ejercicio te ayuda mucho a la concentración y pasar una situación así no es fácil, o sea, No. Si yo me quemo y sufrimos un traumatismo de ese tamaño. Sí, es mucho. Igual creo que los adultos mayores
esta cuestión de concentración y memoria no la tomamos en cuenta. Y vuelvo a insistir, o sea, pregúntale, ¿qué hicieron ayer? ¿Qué hicimos hace una semana? ¿Qué día es hoy? Cuando nosotros valoramos a adultos mayores son cosas que hacemos una valoración, se llama valoración integral, geriátrica, y no solo valoramos la condición física para prescribir ejercicio, sino que además valoramos, ¿sabe qué día es hoy? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto es esto? ¿No? Hay como son ciertas, ¿cuánto es 2 nos vamos? O empiezas a decir un número y tiene que irse para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Entonces eso te da una proyección de hasta dónde puedes llegar con el paciente. Después de determinado tiempo tú vas generando tus metas, vuelves a hacer esa valoración y ves si la persona avanza o no. Entonces el hecho de que la persona cuando esté en la sesión, sea una persona de 60, 40, 80, la edad que tenga, esté en la clase, o sea, vamos a estar en la clase, o en la sesión de entrenamiento, vuelvo a lo mismo. No es lo mismo una persona que llega con un nivel de estrés, tengo que terminar el informe de no sé qué, o sea, el ejercicio no funciona igual, o sea, pues sí estoy haciendo las repeticiones, pero no tengo conciencia, y hasta que llego 2 días después de que termine mi auditoría, ay, me duele el brazo, y como que no recuerdas que estás cargando más peso, porque no te diste cuenta ni siquiera que agarraste una mancuerna más grande que la que estabas acostumbrado, ¿no? Entonces, desde cosas en ese sentido, ayuda mucho el ejercicio físico. Mayor oxigenación, tu memoria funciona también muy bien, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que esto que comentas igual, eso se puede trabajar también con los adultos mayores, aunque no sea en el aspecto de la sesión de entrenamiento tal cual. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, yo veo todo esto con mi abuelita, ¿no? Mi abuelita pues no entrena, ¿no? Pero, por ejemplo, yo trato siempre que platico con ella y como con ella y todo eso, le voy preguntando, por ejemplo, cómo preparar X platillo, ¿no? ¿Qué va primero? ¿Cómo se pone? O sea, para trabajar esta parte también como de la memoria y todo esto. O sea, así es como yo lo aplico, o sea, digamos, en mi vida privada, pero también se puede aplicar al ámbito profesional, ¿no? De establecer como esa comunicación con tu cliente, ir preguntando ese tipo de cosas para ver, pues... Volvemos al punto, funcionalidad. Exactamente, ¿no? ¿De qué manera hacer más funcional? Sí, creo que eso es algo importante también y clave. Hay algo que nosotros llamamos lo que es el tiempo libre, y a veces volvemos a asociar que el tiempo libre es no hago nada, y el tiempo libre se divide en ocio, que el ocio no está asociado al no hago nada, sino es qué hago con ese tiempo que no se remunera, o sea, no me están pagando por eso, ni yo estoy pagando por eso, ¿qué hago con ese tiempo? Y también está la recreación. Entonces, dentro del tiempo de ocio puede haber recreación, sí. ¿Puedo entrar al ejercicio físico en ese momento? Sí. ¿Puedo encontrar otra actividad? Sí, y es válido. No toda la gente va a querer entrenar o hacer ejercicio estructuradamente, ¿no? Pero y hay gente que le gusta, hoy voy a clase de pintura, mañana me meto a clase de jarana, mañana me meto a clase de escritura. Está trabajando diferentes cosas. El día que está pintando tiene que tener creatividad, tiene que tener memoria para recordar lo que dijo la maestra sobre los colores y cómo se combinan, control motor, y a lo mejor ahí descubre que, ¿sabes qué? Se me cae el pincel. Creo que tengo que ir a hacer ciertos ejercicios con ligas, por ejemplo, para pues tener otra vez control, porque me gusta pintar. Va a las clases de danza, lo mismo. Aquí sí la agarro bien, pero no me acuerdo de los pasos. Entonces, repasar varias veces hace que la memoria trabaje. Y al día siguiente va a clases de escritura, vuelve a tener creatividad. Entonces, no todas las personas tienen que hacer ejercicio físico para que el cuerpo se mantenga en movimiento y funcional. Exacto. Sobre todo a esa edad que los movimientos suben un poco más lentos. Es lo único, o sea, sí pueden caminar, pueden trotar, pero a lo mejor no van a ir a la misma velocidad. Y es importante recordárselos. No tiene que ir al mismo ritmo que yo. Usted es como, no te tiene que gustar la misma canción que yo. Tú puedes tener una canción más lenta y está bien, y a mí a lo mejor me gustan súper intensas, ¿no? Entonces, y están bien, ¿no? Y también, o sea, regresamos un poquito al punto que tocaste de los atletas de las Olimpiadas que se veían felices y disfrutando. Regresamos al punto, ¿no? O sea, sí hay que hacer ejercicio, pero no tiene que ser siempre en gimnasio o con mancuernas. Por ejemplo, igual nosotros se lo transmitimos a nuestros clientes de que, o sea, si llegaron con nosotros por las pesas y todo eso, pues está bien, pero si en el camino, como mencionas, encuentran que a lo mejor les gusta la danza o
sea lo que sea, Natación. pues en realidad no hay ningún problema, ¿no? O sea, mientras estén haciendo algo que disfrutan y que les va a servir a largo plazo para llegar mejor a cierta edad o para vivir mejor, para mejorar su calidad de vida, yo creo que eso es lo importante que se transmita, ¿no? Sí, Como profesional. Es súper importante siempre recordar eso, porque a veces podemos caer en si no, yo también tuve una posición, es que si no voy, o sea, de verdad, estaba lloviendo, era un torrencial, yo estaba esperando para cerrar y llega, yo dije, Dios mío, es que no puedo vivir sin mi ejercicio, y yo, a ver, calma, o sea, tampoco se tiene que volver tu siguiente adicción, ¿no? O sea, pasas de una cosa a otra, no va por ahí, o sea, tratar siempre de identificarlo como entrenadores igual, que siempre se haga desde el gozo. Es verdad, se puede volver un hábito, más que una rutina o un reto, puede ser un hábito. El hecho que lo convierta en un hábito y no en un reto, el hábito tiene más profundidad que el reto. El reto, llego a eso, ya lo conseguí, pero el hábito lo tengo que hacer aun cuando yo ya no esté con esa meta. O sea, así como me despierto todos los días del lado izquierdo, así tienen que hacer el ejercicio. Qué bonito es cuando tu ejercicio se encuentra en el día a día, ¿no? O sea, yo sé que a las 4 y está por mi casa. Siempre es importante eso, que el lugar donde vayas a hacerlo se encuentre cerca de tu casa, de tu trabajo, de lo que a ti te acomode, porque irte hasta el otro lado, fíjate, o sea, sí está comprobado que merma la adherencia. Impacta, ¿no? Exactamente, claro, en algún momento dices, no, pues no pongo gasolina, no, pues no esto, no, pues no aquello, no, mil cosas. Hay gente que sí está muy determinada, no importa dónde esté, yo voy, ¿no? Pero sí se ha visto que mientras más cercano esté, ya sea al lugar de trabajo o a la casa, mayor adherencia va a tener, porque puede que lo abandone, pero siempre pasa por el mismo sitio, entonces lo va a retomar en algún punto, tal vez menos intenso, tal vez más intenso, pero en algún punto va a tener esa cosquillita de retomar. Ok, ya se terminó el tiempo, estuvo muy padre la plática. ¿Cómo te pueden localizar las personas? Ok, bueno, me pueden localizar en la página de estudiovital.com, me pueden encontrar también en mis redes sociales, en Instagram como CaroVitalMit y en Facebook como Estudio Vital, así que ahí me pueden encontrar. Ok, espero les haya gustado el video de hoy. Por favor que se suscriban, que compartan, que le den like, y si quieren que hagamos un tema, que lo pongan en la cajita de comentarios. Y Caro, muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que les guste todo lo que platicamos el día de hoy. Y pues nada, nos despedimos, nos vemos en la siguiente. Bye bye.